Muy bien, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos. Vuelvo a ser la de esta mañana, la pesada de turno. Y bueno, ahora vengo con un tema de reutilización, titulado Estudio de la tecnología de osmosis directa en la reutilización de aguas residuales para riego. Bueno, he estructurado la charla en 5 puntos. Primero os haré una breve introducción, aunque creo que el colega Mr. Lee esta mañana, el de Toray, ha realizado bastante parte de mis diapositivas. También os explicaré un poco la aplicación de la osmosis directa o forward osmosis en la reutilización. La selección de la Draw Solution o solución extractora y un caso práctico de una planta piloto a escala laboratorio, utilizando fango real y las conclusiones. Comenzamos. Bueno, la osmosis directa, como todos sabéis, es la osmosis natural. Hay dos concentraciones separadas por una membrana semipermeable y la concentración, o sea, la solución menos concentrada tiende a ir a la más concentrada en orden para diluirla. Esta es la forward osmosis y la osmosis inversa, como todos sabéis, es el proceso contrario en el que se utiliza una presión hidráulica para hacer el caso contrario. Pasamos a un esquema del proceso de la osmosis directa. Deciros que la osmosis directa se realiza en 2 etapas. Una es la propia membrana de osmosis directa, donde se ponen en contacto estas 2 corrientes. En nuestro caso sería un agua o un fango a tratar. Y la concentración, o sea, la solución con mayor concentración, con mayor presión osmótica, que sería denominada como DS, que sería Draw Solution. Entonces el agua tiende a ir, como podéis observar, hacia el lado de la Draw Solution de la membrana, sacando una corriente de Draw Solution diluida, donde aquí entra la segunda etapa de este proceso. Se requiere un sistema de separación para poder obtener un agua desalinizada y volver a recircular esta Draw Solution otra vez concentrada hacia el proceso. Deciros que también existe un paso de sales reverso de Draw Solution hacia el concentrado, por lo tanto tenemos que tener cuidado y, por ejemplo, para el caso de MBR, esta Draw Solution no puede ser tóxica porque si no afectaría al fango, a las bacterias del fango. Entonces, uno de los problemas que tiene la osmosis directa es la concentración-polarización. También ha estado explicando Mr. Lee esta mañana algo sobre esto. Muy rápidamente deciros que las consecuencias principales es una reducción drástica del flujo que pasa a través de la membrana, debido a que la concentración-polarización externa, por ejemplo, es debida a una acumulación de solutos en la zona de la capa activa. Entonces, la concentración del agua de aporte aumenta un poco. Y en el lado de la Draw Solution sería en el soporte de la membrana, donde se ocurre la concentración-polarización interna, sería el efecto contrario. Esta Draw Solution se dispersa y se diluye. Por lo tanto, al final nuestra diferencia de presiones osmóticas efectivas se reduce bastante. Entonces, por ejemplo, la concentración-polarización externa se podría mitigar si en el lado del aporte aumentamos el caudal y aumentamos la turbulencia, pero la concentración-polarización interna es más difícil y se debe buscar una Draw Solution que tenga una alta difusividad para intentar mitigar este efecto. Pues pasamos a qué nicho de mercado tendría la osmosis directa en reutilización. Deciros que necesitamos una calidad de agua, ¿no? Según diferentes legislaciones locales, te exigen que estos parámetros sean eliminados y, por ejemplo, parámetros microbiológicos y nutrientes, óleos en suspensión y turbidez se podrían eliminar con tratamientos convencionales, sea filtros de arena, ozono, carbón activado, MBR, etc. En cambio, las sales disueltas, los metales pesados, el boro y bueno, aquellas sustancias orgánicas nocivas como algún contaminante emergente, etc., ahí ya entra a formar parte un proceso sobre todo con osmosis inversa y bueno, tratamiento de membranas, además de acoplado con procesos de oxidación avanzada. Entonces aquí es donde
la ósmosis directa podría tener un nicho de mercado. Entonces, la utilizamos como alternativa. ¿Qué ventajas tiene? Como os he comentado antes, es un efecto con dos etapas, o sea, es un sistema con dos etapas. Si nosotros queremos separar la draw solution para tener el agua producto y esta draw solution más concentrada que va a volver a recircular a la membrana de forward osmosis, tenemos una segunda membrana que nos va a hacer esto. Entonces tenemos la membrana de osmosis inversa, de osmosis directa, y además una segunda membrana para hacer este efecto. Por lo tanto tenemos una multibarrera, diríamos. Además, como la osmosis directa no utiliza energía, no utiliza presión hidráulica, deciros que el ensuciamiento que se produce en estas membranas es bastante reversible y se podría limpiar de manera bastante fácil. Por lo tanto, como consecuencia tenemos un menor reemplazo de membranas, un menor uso de químicos y una menor frecuencia de paros en planta. Además de deciros que la forward osmosis no necesita pretratamientos. Y bueno, solamente tener en cuenta que según el paso de sales reverso que tenga esta solución extractora o según la parte que pase al permeado de la segunda membrana, tenemos que reponerla y entonces aquí se genera un gasto. También deciros que en cuanto a consumo energético, debido a la parte de la recuperación de esta draw solution, por ejemplo, un sistema de ultrafiltración osmosis inversa consume menos energía que un sistema híbrido de osmosis directa con osmosis inversa acoplado, excepto cuando se requieren dos pasos, por ejemplo, para la eliminación de boro. Entonces, debemos considerar muchos factores y además existe una carencia de estudio para comparar los beneficios económicos de esta tecnología. Por ello, Acción Agua ha optado por hacer dos proyectos, el proyecto Sanitas y el Ofrea, del cual os voy a presentar algunos resultados. Vamos a seleccionar la solución extractora. ¿Cómo lo hemos realizado? Hemos hecho dos enfoques. Uno sería mediante un modelo teórico, donde hemos simulado el flujo de agua y el flujo de sales reverso, basándonos en el coeficiente de Van Hoff y en la difusividad de las sustancias. Y además, habiendo preseleccionado estas sustancias gracias a nuestro modelo teórico, hemos caracterizado de manera experimental estas draw solutions en estos parámetros de aquí, en estabilidad con la luz, viscosidad, presión osmótica, fotoxicidad, etc. Me he pasado aquí un montón. Muy bien, entonces pasamos al modelo teórico. Bueno, deciros que se ha realizado una búsqueda exhaustiva de sustancias orgánicas e inorgánicas con una solubilidad bastante alta para poder tener una buena presión osmótica. Hemos descartado sustancias inestables, tóxicas o cancerígenas y basándonos en un modelo muy sencillo, cogiendo diferentes ecuaciones extraídas de la literatura, mediante MATLAB hemos creado un modelo. Bueno, aquí podéis observar algunas de las ecuaciones y algunas de las constantes escogidas, donde hemos podido presentar en una gráfica todas las draw solutions y lo que depende del flujo, o sea, qué depende realmente para que haya más flujo o menos flujo en esa membrana de osmosis directa. Sabemos que si aumentamos el Van Hoff de las sustancias significa que estas tienen una mayor presión osmótica, lo cual va a favorecer a este incremento de flujo y además una mayor difusividad mitiga el efecto de la concentración-polarización interna. Por lo tanto, gracias a este estudio teórico hemos seleccionado 4 tipos de draw solutions. Una es un formiato potásico, que es una cadena corta de una sal orgánica, que tiene mucha difusividad y además es biodegradable. También tenemos la familia de fosfatos, que bueno, tiene propiedades fertilizantes, lo cual es bueno, por ejemplo, para hacer fertirrigación después, y además tienen altas presiones osmóticas. El sulfato magnesio, por ejemplo, no tiene una difusividad muy alta, pero creemos que es conveniente utilizarlo, ya que en la etapa de regeneración de draw solution seguramente que lo podremos hacer con menor energía, por ejemplo, con una membrana de nanofiltración. Y además se ha utilizado el cloruro sódico
como referencia, ya que sale en multitud de artículos, y además los membraneros de forward osmosis lo utilizan para hacer sus test estándar, etc. Bueno, aquí podemos observar una caracterización de esta Draw Solution donde se han realizado una medición de 3 parámetros: de la concentración, de la presión osmótica y de la conductividad de estas sustancias, observando que tanto el cloruro sódico como el formiato potásico son aquellas que tienen mayor presión osmótica con menor concentración. Y además hemos obtenido un dato muy útil, que sería el de conductividad, ya que creemos que podría ser una buena herramienta de control en una planta piloto, ya que podemos hacer análisis in situ de conductividad extrapolándolo a la presión osmótica o a la concentración que realmente estamos usando, que siempre es más complicado medirlo en planta. Bueno, este es un test dinámico con una membrana de forward osmosis, un módulo en espiral Thin Film Composite. Podemos observar que el ensayo comienza en este punto, o sea, utilizamos una presión osmótica muy alta, y después, conforme va pasando el tiempo, esta Draw Solution se va diluyendo, o sea, va haciendo Draw Solution diluida. Entonces estamos representando esto versus el flujo de agua que pasa a través de la membrana. Y bueno, podemos observar que existe un comportamiento asintótico, donde por mucho que aumentes la presión osmótica de esta Draw Solution, no vas a aumentar mucho más el flujo. Por lo tanto, esto hay que tenerlo claro para determinar un máximo de concentración a utilizar. Además, vemos que la concentración polarización interna se ve relevante a partir de unos 15 bares, donde ya hay bastantes diferencias entre las 4 Draw Solutions, donde aquella con mayor difusividad que habíamos obtenido en el modelo teórico realmente es la que da mayor flujo, seguida del cloruro sódico. Vale, pues voy rápido. Y el sulfato magnésico, como podéis ver, como era la que tenía menor difusividad, ha dado un poquito peor en cuanto a flujo. Entonces, pasamos ya al estudio en planta piloto de un sistema híbrido de osmosis directa MBR, donde podéis observar aquí la planta. Hemos utilizado una membrana de placa plana de acetato de celulosa. Y bueno, aquí está un poquito el esquema de la planta, que deciros como curiosidad que se ha utilizado la conductividad para poder ajustar la concentración de la Draw Solution, la presión osmótica de esta Draw Solution. Estas son las condiciones de operación, y además se ha utilizado fango real y se ha estado trabajando durante un mes con cada Draw Solution probada, que serían estas 3 de aquí. Deciros que, bueno, que el cloruro sódico no es comparable a las otras 2, ya que se utilizó sin espaciador, y vimos que la hidrodinámica no era la más adecuada, y además por un problema en la operación se paró durante 2 días y observamos una degradación de las membranas. Esto es un espectro de infrarrojo de las membranas de acetato de celulosa, que creemos que el fango la utilizó como comida la membrana y entonces empezó a haber un flujo de manera inestable. Por lo tanto, se descarta la comparativa del cloruro sódico versus estas dos Draw Solutions. Y nada, deciros muy rápidamente que más o menos se obtuvieron los mismos flujos con ambas, entre 6 LMH, 8, y que además hemos obtenido una operación estable durante el tiempo, y no se ha observado, no se ha apreciado ensuciamiento. Por lo tanto, estamos comprobando varias de las ventajas de esta tecnología. Deciros que el formiato potásico tiene mayor paso de sales reverso, debido a que es una molécula muy pequeñita, entonces pasa al otro lado. Y que bueno, también hemos monitoreado 3 contaminantes emergentes y no se ha observado trazas de estas sustancias en el tanque de la Draw Solution diluida, que es donde está el agua producto. Y como conclusión es deciros que bueno, el nicho de mercado de la osmosis directa es cuando se requiere una calidad de agua muy alta. Aquí voy a figurar un ejemplo, por ejemplo, cuando necesitas 2 pasos de osmosis inversa, o cuando tienes una alta salinidad, alto boro, o cuando quieres hacer fertirrigación aprovechando que podemos utilizar la Draw Solution, un fertilizante. Además, desde el departamento hemos desarrollado y validado una herramienta mediante modelización
se ha buscado una alta difusividad y un alto Van Hoff en las de las soluciones para aumentar el flujo, y bueno, se han descartado aquellas que eran tóxicas y se ha intentado también estudiar cuáles eran las que tenían mayor paso de reverso de sales. Y por último, deciros que gracias a la operación del proceso híbrido de MBR podemos ver que podemos concluir que no se ha observado ningún ensuciamiento relevante durante un tiempo de un mes utilizando fango real. Y nada, sobre todo agradecer a la colaboración proporcionada por ESAMUR y a la financiación de la Unión Europea por estos dos proyectos, por el proyecto FREA, aquí tenéis la página web por si queréis echarle un vistazo, y el proyecto Sanitas, y gracias por vuestra atención y encantada.